Muy buenas noches, hermanos, de nuevo. Qué gozo estar ahí, ¿no? Qué gozo cantarle al Señor. De verdad que, wow. Yo creo que el cristiano tiene, no sé si es parte de el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nos hace gozarnos hasta en lo más mínimo. Y como decía el pastor, sabemos que el Señor está en todo momento, en todo momento. Y su palabra de verdad es tan especial, tan edificante, es gloriosamente comida, agua, oxígeno, aire, y usted le quiera poner, es lo que llena, lo que vivifica al ser que ha entregado su vida al Señor. Yo estoy muy contenta, hermanos, porque estamos estudiando los martes, aunque luego a veces no entendemos nada, yo en lo especial, mi esposo también, pero estamos estudiando la clase de liderazgo y bueno, pues para no perder la costumbre, en este martes no tuvimos, yo quisiera platicar un poquito de un gran líder, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, siervo y apóstol, ¿verdad? Ustedes recuerdan, Pablo fue un apóstol, sembrador de iglesia, eso es lo que quiere decir apóstol, ¿sí? Pero también fue un gran líder. Y qué padre que podamos tomar consejo de él, ¿sí? Yo quiero, para recordar algo de Pablo, Pablo ya en sus últimos días o meses, no sé, no lo indagué, soy sincera, estando en la cárcel, hermano, ya sabiendo su pronta partida con su Señor, estando, dice él, solamente le acompañaba Lucas ahí en la cárcel. Yo creo que nadie quería acompañarle también, ¿verdad? Solo Lucas. Algunos historiadores dicen que Lucas era el que le escribía las cartas y él nada más las firmaba. Pues como haya sido, yo sé, si él las dictaba, era de su propio corazón, de su propio sentir. Y sabiendo él que estaba su partida pronta, empezó a tener, yo creo, un recuento, ¿sí? De lo que había hecho, de lo que había pasado, de toda su vida, pero sobre todo de las iglesias que él había plantado. Y en este caso, pues vamos a hablar, el pastor nos dio ahí como una lucecita, ¿verdad? Con Timoteo, con una cita de Timoteo, y yo soy muy aprovechada, luego me la tomo. No, hermanos, estuve orando y estuve preparando, preparé otra cosa, pero el Señor me venía otra vez a traer, y esto lo preparé en esta última semana, porque yo ya tenía anterior a esta semana, yo ya tenía mi mensaje o mi compartimiento. A mí me es muy, muy grande la palabra, yo pudiera dar un mensaje o hablar o esa palabra de me toca predicar. Creo que me queda muy grande el saco, la palabra, el compartir está bien. Sí, un poquito de lo que a mi vida ha llegado. Entonces, bueno, reconociendo que Pablo fue un plantador de iglesias, Pablo era un gran líder, Pablo tuvo el corazón de padre, nos dicen en 2 de Timoteo 1, le llama a Timoteo 1, creo es, le llama mi hijo amado. Aunque tampoco sabemos si tuvo hijos, ¿verdad? Creo que no tuvo hijos, no creo, casi estoy segura que no tuvo hijos, pero sí tuvo a Timoteo ese corazón de padre para él, y le dice mi hijo amado. Qué padre, ¿verdad? En nuestro líder pudiera decirnos, así como nos dice nuestro Padre Celestial, tú eres mi hijo amado. ¿Sí? Así como le dijo a Jesús. Ok, entonces sabiendo, Pablo está en la cárcel, sabiendo que tiene preocupación por sus iglesias, y en este caso, la iglesia de Éfeso. Si podemos leer, segunda de Timoteo 4, 1 al 5, por favor. Dice, lo vamos a leer, pero luego lo vamos a desmenuzar, ¿sí? Te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hasta el 5, ¿sí? Por favor. O nos vamos a las Biblias. ¿Sí las tienen? No, nos vamos directo, ¿sí? Ok. Lo vamos a repetir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Comita, ahí hay una coma. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos de ahí creen esto es para ustedes conforme lo estamos estudiando el martes? Así, pues yo creo que sí es para ustedes. Nosotros, mi esposo y yo, nomás venimos a checar que todos vengan. Ok, repito, apóstol, plantador de iglesia y un líder con un corazón de padre. Fíjese, algo que me saltó mucho. Te ruego, firmeza y amor. Vamos a ir platicando, ¿sí? Dice, te encarezco, te pido, quiere decir, te lo ruego, ¿sí? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ay de nosotros. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo y le pone por testigos a Dios y a Jesucristo mismo. Hermanos, hagan de cuenta, se lo están diciendo a ustedes y a mí. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, aquí Pablo está sacando de su corazón una encomienda para Timoteo, perdón. Pero se lo dice como de verdad, o sea, mira, estoy poniendo al Señor por testigo, te estoy dando una encomienda, hazla por favor, hazla. ¿Ustedes por qué creen que Pablo le está dando esta encomienda? Miren, un plantador de iglesia sufre, porque no es nada más ir y llegar, no sé, a un cine y decir, vamos a cambiar de sala. No, vénganse todos, no. El planta iglesia sufre, toca puertas, recibe rechazo, recibe de todo, pero él está firme porque sabe cuál es su llamado. Acordémonos. El Señor hizo un cambio de 180 grados en este hombre. Y como decimos en México, no se amedrentó, ¿verdad? Aún en la cárcel, aún enfermo y con frío, ¿se acuerdan? Pide su capa y dice, tráiganme la capa y tráiganme mis libros, pues por el tiempito que me quede aquí, ¿verdad? Me tapo. Todavía sufriendo en la cárcel. Pero él estaba consciente, Dios lo había llamado. Pero algo muy hermoso que para mí el Señor me reveló es que como líder, hermano, para mí yo siento que fue lo máximo. Y sobre todo en este punto, ¿se imaginan a Timoteo? Yo no sé, dice el joven Timoteo, pero pues hay gente de 70 que dice, es joven. Yo. Pero hay de 30 y muy viejos, ¿sí? Entonces,
le dice al joven Timoteo, qué encomienda tan grande, por eso es algo él haría en la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba siendo una ciudad en este punto, o en este tiempo, ya una ciudad muy cosmopolita, ¿sí? Una ciudad que por ser su geografía un puerto, claro, venían personas de diferentes lugares, claro, y había dinero, claro, y había negocios, y estaba ahí esa iglesia, Pablo, con todo su corazón y con toda su entrega al Señor había formado, y se la estaba dejando, o sea, ya la estaba pastoreando este joven, o este joven viejo, como era, ¿sí? Y claro, Pablo no se iba a ir sin darle una encomienda, precisamente por lo que estaba viendo, estaba pasando, o por lo que vio, le contaban, estaba pasando en la ciudad de Éfeso. Ahora, un buen pastor jamás va a jubilarse. Yo he escuchado pastores que dicen que la jubilación es en el púlpito, cuando el Señor les llame. Mire, en la vida secular, la gente se jubila a los 65 y para irse a no sé a dónde o a no sé a hacer qué. Pero qué bueno, en el Señor hay pastores que deciden, hay ministros de la palabra que deciden jubilarse el día que partan con su Señor. El día el Señor les diga, ven, buen siervo fiel, has cumplido, has terminado, ven, gózate con tu Señor. Y este era el caso de Pablo. Pablo sabía, era inminente. Él ya de ahí iba a la muerte. Él ya no iba a tener tiempo de ir y visitar tal vez físicamente sus congregaciones. Pero a Pablo le sigue diciendo, dice, me encanta esto, él le dijo ahí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le di este nombre a esta plática porque ahí nos vamos a detener un tiempo. Por estas palabras de tiempo y fuera de tiempo es lo que vamos a sacar para nosotros, ¿sí? Como aplicación. Lo vamos a dejar para después. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está diciendo? Predica la palabra, el libro, lo que dice ahí. Pablo tenía esa incertidumbre de como la ciudad de Éfeso se estaba llenando de gente que no era de ahí, gente que podía influir en mal a la iglesia. Claro, él tenía ese pendiente y por eso le es muy específico. Predica la palabra, háblales, instales a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, llámale la atención. Diles reprende aún. A veces hay necesidad de reprender la congregación. A veces pareciera que no, pero sí exhorta. Hasta ahí yo lo veo como un gran líder, teniendo el cuidado. Pero fíjese, luego le dice cómo lo haga. Con paciencia. Con paciencia. Si usted no le pone amor a la paciencia, no lo va a hacer. ¿Sí? Porque para tener paciencia se necesita amor y doctrina. Eso es lo primordial. Enseña la palabra con amor, pero enseña doctrina. La palabra es pura. Decía el pastor el domingo, la verdad. ¿Sí? Y luego dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. ¿Ustedes creen que el Evangelio lo hace sufrir?
¿Ustedes creen que la palabra sufre? Yo creo que sí. Y todos los que están ahí lo han padecido. Mire, hasta empezando desde sacrificar su tiempo, su dinero, días de vacaciones, horario de dormir. Se sufre. Pero quiero decirle una cosa muy importante. También se sufre cuando de nosotros queremos hacer una cosa y luego hacemos otra. ¿Cuál es lo que más sufre una persona que no ha recibido la sana doctrina en su vida? Pero sí va a una iglesia, pero sí es bautizado, pero sí desde niño, pero sufre. Porque no nada más los que predican la palabra sufren. Hay otros que sufren también. ¿Sabe por qué sufren? ¿O sufrimos? Porque me puedo contar a veces. Porque no queremos obedecer. Porque queremos oír lo que queremos oír. Porque lo que me están predicando, como es la sana doctrina, como es lo que Dios transmitió a este libro a través de la revelación de su Espíritu Santo, esta es la palabra de Dios. Y como ahí lo que dice, no siempre me gusta, me hace sufrir. Pero es por mi concupiscencia. O sea, sí se sufre la palabra. ¿Sí? Mire, le voy a dar 3 ejemplos de personas que sufren. Dice ahí, se amontonarán maestros. En ese tiempo también había falsos profetas, como en el día de hoy. La palabra es la misma antes de allá, luego allá, a hoy, y mañana, y después de mañana. Va a ser la misma. Y la maldad es lo mismo. Y los que quieren oír, van a sufrir, porque no quieren oír lo que Dios manda para sus vidas. Por eso se van detrás de. Tengo 3 ejemplos. A mí me gusta a veces, digo más bien, no me gusta mucho cuando alguien dice, es que hay pastores, esto es que hay. No, yo quiero decirle tres puntos por los cuales Pablo tenía razón y en este tiempo los pastores tienen razón. Tienen razón en cuidar sus ovejas. Tienen razón en dar la palabra sana como está aquí escrita. Porque si hay gente, ¿sabe qué? Se amontonan, dice que queremos oír lo que a nosotros nos gusta. Yo tengo tres tipos de doctrinas para compartir con ustedes. No les voy a compartir la doctrina, solamente punto. Hay la doctrina que todo el mundo ya conoce, sí, la de la prosperidad. Una falsedad, ¿verdad? La bendición viene de la fidelidad de nosotros a Dios. Esta doctrina, lo digo porque de alguna manera un alguien cercano halló en esa red. Hay otra doctrina que está fundamentada en algo de psicología. Tú puedes, tú eres, ¿sí? Pero eso no es sano. Pero eso a veces nos lleva, y sobre todo a los jóvenes, ¿qué queremos oír? ¿Qué me endulce el oído? Y como los papás o los adultos sienten feo, no, voy a ir allá, sufren la sana doctrina. Esa es una manera de sufrirla. Hay otra entre comillas, doctrina. Hay un señor, es de Argentina. Cuando yo supe de él, estaba yo en Anaheim, no sé cómo se pronuncia. Hay un edificio, le llaman la iglesia de cristal o algo así. Ahí estaba esta persona predicando. No predican.
no predican. Son puras fábulas, como dice Pablo. Se apartarán de la verdad e irán a escuchar fábulas. No hagamos en eso. Si sabemos que un hermano fue, le invitaron, no hagamos. Nosotros, como Timoteo, como dijo Pablo, redarguyamos, hablemos en amor hablemos la palabra, ¿verdad? Y pues seamos, ¿cómo les diré? Prestos a cumplir la palabra. Pero sigamos con Timoteo. Les dije, la palabra tiempo y fuera de tiempo era lo que íbamos a estar macheteando un poquito. Yo quisiera platicarles, hermano, un poquito lo que no es fuera de tiempo. Digo, lo no se habló o quienes no hablaron la palabra a tiempo, sí, a tiempo, sino no la hablaron. Tengo dos personas de quien vamos a hablar. El rey David, hermano. El rey David, dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios, como líder, como rey, pero como papá. Más que bien le hizo daño a sus hijos. Porque miren, el ser rey, el ser un líder, el ser llamado, el ser escogido desde niño, no le quitaba su responsabilidad como padre. Y algo muy triste, hermanos, algo muy triste que tengo yo aquí, que nos dice, creo que Samuel, segunda de Samuel. Qué triste para David, después de haber servido al Señor, después de haber tenido el gozo de haber sido escogido en su niñez, no dar buenas cuentas por no hablar la palabra a tiempo. Dice en segunda de Samuel, no lo vamos a leer, ¿sí? Del capítulo 3, en el versículo 20, nos habla de Amón, su hijo. Ella había perdido con aquella mujer, él cometió adulterio, hubo fruto, y el fruto se murió, ese niño, ¿sí? Pero luego nos dice en segunda de Samuel que Amón, ¿sí?, daña a su hermana. La lastima, ¿verdad?, sexualmente. Absalón, su hermano, se entera y ¿qué es lo que hace? Lo mata, lo manda a matar. No lo mató él con sus propias manos, pero le dice a alguien que lo mate, ¿sí? Después Absalón mismo quiere destronar al papá, quiere su puesto. ¿Quién sabe, verdad, qué cosa pasa a veces cuando los papás no cumplen también su cometido? Hay que hablarles, hermano, a los hijos, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir fuera de tiempo? A tiempo, ¿cuándo? Ahorita vamos a ver cuándo es el tiempo. Después Absalón pasa tiempito y desgraciadamente pues Absalón también muere. Muere, ¿verdad? Pero yo pienso que fue consecuencia de toda su rebeldía, de toda su inquinia, pues, aún contra su propio padre. Aún. Y Joab, más adelante en la guerra misma, lo mata. Habla la Biblia cómo David sufrió muchísimo por la situación que pasaron sus hijos. Hermanos, todo esto no es más que trasladarlo a estos tiempos. ¿Cuántos cristianos no ha pasado? Los hijos se han ido porque no hablaron la palabra a tiempo. Miren, muchos, o algunos que yo conozco, sí, somos candil de la haya y obscuridad en nuestra casa. Porque vamos ahí, vamos allá, o si nos invitan, o si queremos ser misioneros, o yo voy y yo vengo.
Nada, nada está antes de sus propios hijos. Si usted no siembra la palabra en sus propios hijos, y ojalá que en las redes al rato, mañana, pasado, un día de estos, puedan ver esta plática donde yo les insto, siembren la palabra a tiempo en sus hijos. Y aún fuera de tiempo, pero se sufre. Se sufre. Fuera de tiempo sería cuando un hijo ya está en las drogas, cuando el otro está viviendo en amaciato, o no sé cómo se le diga, cuando otro hijo está en una pandilla, cuando no quiere saber nada de Dios. Pero hay que seguir hablando. Si tiene la oportunidad, hay que seguir hablando. No importa ella sea fuera de tiempo, aparentemente. Para Dios no hay imposible. No hay imposible. Dios está ahí presto a escuchar nuestros ruegos. Y Él dice, le creamos a la palabra y Él lo va a hacer. Otro caso que yo quiero compartirles es el del sacerdote Elí. Mire, todos hemos sabido, los que tenemos mucho tiempo, que el sacerdote Elí, los hijos le ganaban, ¿verdad? Hacían lo que querían. Y lo hacían en el mismo templo, o sea, calmados. Pues no habló la palabra. A lo mejor tenía una gran congregación, yo no sé, bueno, sí debí de haber buscado más, ¿verdad? Más datos. Pero el sacerdote se ocupaba de lo que se ocupaba. Y sus hijos, bien, gracias. Yo me imagino qué pena, y a lo mejor alguien de su iglesia, de su congregación, le decía, bueno, estoy ahí como medio parafraseando, medio. La gente se daba cuenta, los hijos se robaban las limosnas o las ofrendas o lo que usted le quiera llamar en el tiempo, ¿sí? Me refiero en limosnas, posiblemente muchos en las iglesias, aunque no cristianas, también hay gente que se lleva las ofrendas, se lleva las limosnas en este caso. Mire, hasta la Biblia nos dice los nombres, Ovni y Fines. Los niños eran unos chulos, ¿verdad? Porque bien querían ir a gastar y se llevaban, a ver cuánto. Fue tiempo de diezmos. Hoy es tiempo bueno, es quincena. Hermanos, el sacerdote no tenía mayor obligación que ser el sacerdote de su casa primeramente para poder darle cuentas a Dios del sacerdocio que le había puesto sobre sus hombros fuera de su hogar. Pero si no pudo ser sacerdote de sus propios hijos, hermanos, como líderes que pueden ser el día de mañana, llamados a su servicio, no tomen en poco estos ejemplos. No lo tomen en poco porque sí se sufre, pero cuando el Señor le llama, le va a dar el gozo en su corazón para servirle. Cuando uno quiere servir a fuerzas, créame, yo creo que no hay ese gozo, ni hay esa paz, ni hay esa ¿cómo dijeron? Para poderlo hacer, ¿verdad? Ellos dijeron. No, porque es como algo forzado. Pero mire a Timoteo. Qué facilito pareciera, ¿verdad? Pero él tuvo una niñez apuntalada con la palabra. Eso es hablar a tiempo. A él se le habló a tiempo. Dice que su abuela y su mamá. ¿Verdad? A veces pensamos, hermanos, que los matrimonios mixtos, que no hay papá cristiano o mamá cristiana, porque yo he sabido o he visto a lo largo del tiempo que hay papás que han llevado solos a sus hijos a la iglesia y la mamá no quiere. Pero así siempre las mamás son las que los llevan. ¿Cuándo es el tiempo? Dice Proverbios 22:6. Dice, en la niñez. En la niñez es el mejor tiempo de hablar la palabra. A tiempo, en la niñez. ¿Cuándo? Cuando están ahí cerquita. Cuando de noche y de día ustedes les pueden platicar. Y estos matrimonios mixtos no tienen
excusa. Mire, Eunice y Loida, el papá no era cristiano, él era griego. Y yo creo que no era convertido todavía. ¿Sí? Sin embargo, ellas tomaron al niño y lo empezaron a enseñar, apuntalando su vida para el día de mañana servir al Señor. Y las iglesias no están apuntaladas desde su niñez. Es difícil que se reproduzcan, hermano. Yo bendigo la vida de las maestras esta semana. Todos los que tuvieron algo que ver con la escuelita bíblica, porque ustedes hicieron eso, ustedes pusieron zapatas. Yo fui mamá de alguien que le sabía a esto de las zapatas, a esto del apuntalar, a piedras angulares. Entonces les sé decir con toda certeza, porque lo platiqué con mi hijo varias veces. Hay que poner buenas zapatas para que cuando sean grandes no se aparten de la palabra, para que vayan y den al blanco. ¿Se acuerdan? Un día platicamos de las flechas, como que sean afiladitas, derechitas, para que den en el blanco. Si no, no va a haber victoria. Y no van a ser solamente los hijos los culpables. Vamos a ser los papás. Vamos a ser las abuelas. Y no me exime a mí. Está hablando que yo puedo ser como la abuela de Timoteo, ¿verdad? ¿Qué encomienda tan bonita la de Pablo? Estando ya para morirse, dice, esta iglesia te da tu cuidado, pero habla de esta manera, infunde aliento, habla la palabra. No dejes, porque vienen profetas, hay profetas que son falsos. Ahora también, hermano, ahora también. De verdad, Pablo, como líder, me impresionó leyendo estos pocos versículos, porque hasta sus últimos momentos estaba dirigiendo, ¿se fijan? Dirigiendo como líder, diciéndole, porque como apóstol él ya había plantado la iglesia, pero la iba a dejar, se iba a ir. Es más, ya la había dejado, ya era el responsable, era Timoteo, ¿sí? Pero se iba a ir de este mundo. Ya no iba a tener la oportunidad de llegar y visitar esa iglesia. Entonces, como líder, muy buen líder, hermanos, no desaprovechemos las clases. Ojalá muchos de los que están ahí, o todos, el Señor les pueda llevar a dar ese paso de servirle de tiempo completo. Y si no, hermano, en lo que se pueda. Pero nunca olviden, el primer sacerdocio es el de su hogar. No olviden que su primer liderazgo van a ser sus hijos y los que tengan alrededor. Porque a veces pensamos en nada más la familia en primer grado, pero es de nuestros parientes, ¿sí? Entonces, bueno, no vayamos a ser como los que les decía hace rato. Luz de, ¿cómo dice? Luz de candil de la calle y oscuridad de su casa. Yo también tenía otro ejemplito para los que dice que les gusta, les ensalza en el oído. A veces habemos gente que van de iglesia en iglesia buscando a ver, si tienen hambre, hermano, si tienen hambre de la palabra, quieren oír, pero hay un dicho que dice que se junta el hambre con las ganas de comer. Y ahí es donde se equivocan. Van y comen de otros pastos. Luego vuelven con diarrea, ¿verdad? Y le sigue diciendo Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Obra de evangelista.
cumple tu ministerio. Hermanos, hagan obra de evangelista. No podemos reproducirnos a nosotros mismos. El Señor es el que salva, el Señor es el que limpia, el Señor es el que restaura, pero nos vamos a reproducir nosotros en nuestra misma especie, como hijos de Dios. Otros pueden ser hijos de Dios. Y a veces decimos, pero bueno, por ejemplo, mi esposo y yo, ella ni siquiera bajo a las tortillas. Pero hermanos, puedo ser intercesora. Puedo orar en mi casa, empezando por los míos, por la iglesia, por los que se pierden, por los que llegarán a conocer el Evangelio. A través de ustedes, están jóvenes, que pueden ir y venir. A través de el Señor tenga un llamado. Nada ni nadie es una pieza que no haga clic en el rompecabezas del Señor. Todos somos piedras que una o la otra edificamos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo por el cual va a venir. Hermanos, esto yo sé, estuvo no sé si corto o largo, no sé, solamente quiero dejarles algo en su mente. Cristo viene pronto. No pensemos, mire, hace muchos años la pastora dijo algo. Desde yo estaba chiquilla, decía mi mamá, ya mero viene Jesús, ya mero viene Cristo. Dice, no ha venido. Pues, puede venir como hoy, puede venir mañana. No nos va a avisar porque dice que viene como ladrón en la noche, dice en Pedro y Tesalonicenses. Pero yo quiero dejarles. Hay un texto ahí. Quiero que lo leamos, es un texto muy pesado. Estaba no definida a decirlo, pero sí lo voy a decir porque quiero que nos llevemos la carga, ¿sí? La carga no solamente para los cercanos. Mire, usted y yo ya conocimos del Señor, ya tenemos esa confianza, ya estamos sabiendo que si hoy viene el Señor nos vamos con Él, ¿sí? Pero, ¿lo pone? 10. Yo no. ¿Cuál era? 6, 9 y 10 y 11. Dice, os he escrito por carta para que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Perdóname, esa versión no me llena. Segunda de Corintios. Ok. Dice, Segunda de Corintios 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. Ellos no lo van a heredar. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Usted ya ha sido así, pero es todos los de los 2 versículos anteriores. ¿Qué de ellos? Y entre ellos no estará un sobrino, un nieto, un hermano, una hermana. Hermanos, no echemos en saco roto lo que Pablo le dijo a Timoteo.
y no echemos en saco roto la gracia el Señor nos ha dado, porque nosotros éramos igual, en mayor o menor grado, pero el Señor ya nos salvó. Oremos a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Aunque usted diga, pues mi sobrino ya no tiene lucha, pues mi nieto no tiene lucha, pues mi esposo menos, pero el Señor no da tregua, Él no descansa, Él no se pone por ahí a ver si a dormirla o no, Él siempre está presto para oír nuestra oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Guarda, Señor, vida nueva, Señor, de doctrinas falsas, Padre bendito. Señor, queremos predicar tu verdad, Señor, y tu verdad se encarnada en nuestros corazones, mi Dios. Apuntala tu palabra, Señor, en cada niño, Señor, en cada joven, y aún, Señor, en los viejos, Padre Celestial. Tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza, Señor. Pedimos tu bendición, tu cuidado, Padre Celestial, de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas, Padre, para que todos ellos, Señor, que no te conocen, y que podamos nosotros transmitirles, Señor, salvación tan grande que tú nos has dado. Y así poder estar preparados, Señor, para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues nos vemos el domingo, si Dios permite.